En el libro de Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16. Vamos a leer los 3 o 4 primeros versículos. Ezequiel capítulo 16. Dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. Vamos a orar a Dios. ¿Empezó a llover otra vez? Sí, bueno, ya los que ahorita no se preocupe, que apenas terminemos el culto pasa la lluvia, para que usted se vaya tranquilamente a la casa. Bien, y si no pasa la lluvia cuando termine, entonces nos esperamos que pase. Y si no, entonces los hermanos que tenemos carro, llevamos a los que no tienen carro. Digan amén los que tienen carro. Bien, bien. Oremos a Dios. Amado Dios y eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche te damos gracias por este precioso día, Dios. De verdad, un día hermoso, maravilloso, un día donde podemos ver la bendición que viene del cielo, que es la lluvia, Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias por cada uno de tus hijos en este lugar y de esta casa, Dios, por los que hoy están aquí y por los que están en sus casas, Padre. Los bendecimos, Padre, con toda bendición del cielo y con toda bendición de la tierra. Ahora queremos que tú hables a nuestros corazones y que esta palabra sea oportuna para cada uno de nosotros. Dios, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, si usted tiene cuidado al detalle del texto que acabamos de leer, en el último versículo que leímos, el versículo 4 dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelto con faja. Hay 4 cositas ahí que son muy importantes, pero yo quiero preguntarle por la última de las 4. Ni fuiste envuelto en faja. ¿A usted no le llama la atención eso? ¿No le llama la atención eso? ¿Usted recuerda cuál fue la señal que los ángeles le dieron a los pastores cuando nació Jesús? ¿Se acuerda de la señal? Y el niño que esté envuelto en pañales, ese es. ¿Recuerda que la señal eran los pañales? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos han leído eso? La Biblia lo dice. Eso está ahí en los primeros capítulos de todos los evangelios. Y eso le llama la atención a uno. O sea, todos los niños no son envueltos en faja, todos los niños no son envueltos en pañal. Esa palabra pañal que aparece en los evangelios es la misma palabra faja que aparece aquí. Es la misma palabra. Entonces dice: usted no fue, cuando nació, usted no fue envuelto en faja.
entienda eso. Le dice el Señor, ¿a quién le está diciendo el Señor eso? Por medio del profeta. ¿A quién? A Jerusalén, al pueblo hebreo, al pueblo judío. Ustedes no fueron envueltos en faja. Y la señal que Jesús, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales. Esa palabra pañales es la misma palabra faja que aparece en Ezequiel. Entonces, si usted es curioso, usted tiene que hacerse esa pregunta. Pero si todos los niños no los envuelven en pañal, todos los niños no lo fajan, todos los niños no tienen que colocarle eso, a todos los niños no tienen que cortarle el ombligo. Pero en este caso específico, en el de Jesús, la señal es, está envuelto en pañal. Y en este caso no está con pañal. No nació con pañal, no se le colocó no nació con pañal, no se le colocó el pañal cuando nació, o la faja. Entonces, esto se lo colocaba en la cultura judía, se le colocaba a los niños. No es como el pañal que usted y yo conocemos hoy, o como la faja que usted y yo conocemos hoy. ¿A dónde se faja las personas? En el ombligo, aquí, para que no tengan una hernia. Pero no es así que aparece en este contexto y en esta cultura. El niño cuando nacía se fajaba o se envolvía en pañal, se fajaba desde la punta de los pies, desde la punta de los dedos de los pies, hasta aquí, hasta el cuello. Lo único que se dejaba sin fajar era la cabecita del niño. Él quedaba completamente inmóvil, quedaba como una momia, ¿Por qué? Porque lo hacían sobre todo con los hijos de los reyes. Lo hacían sobre todo con los hijos de los príncipes. Lo hacían con los hijos de la realeza, con los hijos que habían sido escogidos desde antes de nacer para ser reyes. Yo les estoy hablando en el contexto cultural de esta época. ¿Por qué se hacía de esta manera? Porque era la manera que evitaba que fuera a haber alguna deformación física en la criatura, que tuviera una torcedura, que tuviera una hernia, que tuviera un hueso torcido, un hueso partido, cualquier cosa de estas que tuviera, no lo hacía acto para ser rey, ni acto para estar sentado en el trono. Por eso la señal de Jesús, de los ángeles a los pastores, es el niño envuelto en faja. Ese nació para ser rey. Ese desde antes de la fundación del mundo nació, está escrito, está estipulado, está en la eternidad para ser rey, y no solamente rey, sino rey de muchos reyes. Yo pregunto, ¿cuáles son esos reyes? Él es rey de reyes. ¿Cuáles son los reyes? Diga conmigo, ese soy yo. Aunque usted no lo crea, hermano, a mí no, a mí ni me quita ni me pone si usted lo cree o no lo cree. Pero usted nació para ser rey. Entiéndalo. Desde el momento que usted le abrió el corazón a Cristo, en usted entró un ADN diferente, un ADN real, un ADN que tiene linaje, que tiene características especiales. La Biblia dice que en nosotros se depositó la naturaleza divina, y la naturaleza divina es la naturaleza de Dios, y con esa naturaleza de Dios es que Dios nos capacita para ser reyes y sacerdotes en esta tierra. ¿Y cuándo empieza eso? Cuando usted muera y cuando sea el cuerpo transformado.
No, desde el momento que usted nació de nuevo. Por eso es que el evangelio es un estilo de vida diferente. El verdadero cristiano es diferente a las demás personas. Entienda eso, es diferente a todas las demás personas en el planeta Tierra. El verdadero cristiano hace cosas, dice cosas, piensa cosas que ni hacen, ni dicen, ni piensan las demás otras personas. Créame, hermano, créame. Y algún día, no muy lejano, vamos a estar gobernando naciones, pueblos, ciudades. Vamos a estar gobernando. Algún día no muy lejano nos van a dar una corona. La Biblia habla de 5 coronas que hay para los hijos de Dios, para los que nacieron para ser reyes. Y esas 5 coronas nos las ganamos aquí en la tierra, con nuestras acciones en el reino. Y esas coronas se le van a colocar a usted en la cabecita, no para que desfile como una reina, no, sino para que gobierne con poder, con dominio y con autoridad. Vamos a gobernar la tierra. Lo vamos a hacer. Mi pregunta es: ¿usted nació con faja? ¿O no nació con faja? ¿Sabe qué quiere decir esto? Que los que no tienen faja, lo que tienen son deformidades. Eso es lo que está queriendo decir. Yo empecé a predicar desde atrás para adelante, así que vamos para el comienzo. Desde el principio, en la Biblia vemos que Dios siempre está restaurando. Recuerdan en la predicación del prefijo de Dios que yo digo en esa predicación que los únicos 2 capítulos perfectos de la Biblia, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Desde el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis es siempre Dios queriendo hacer que la gente, el ser humano, la humanidad retornen nuevamente a Génesis 1 y 2. De hecho, todo va a terminar donde empezó. ¿A dónde empezó todo? En el Edén, en el paraíso. ¿Y a dónde va a terminar según la Biblia en Apocalipsis? En el paraíso, en el Edén. Ahí vamos a terminar nuevamente, porque el capítulo 1 y el capítulo 2 son los únicos 2 capítulos perfectos de la Biblia. La Biblia dice que Dios vio que todo era bueno, que todo era bueno y bueno. Ahí no había enfermedad, ahí no había envidia, ahí no habían deudas, ahí no había rabia, ahí no había resentimientos, ahí no había rencor. Dios vio que todo era bueno, que todo era bueno, que todo era bueno, que todo era bueno y que todo era bueno. Ahí no habían cultos, ahí no había adoración, ahí no habían testimonios, ahí no habían ofrendas, ahí no habían diezmos, ahí no habían gobiernos, ahí no habían presidentes, ahí no habían políticos corruptos, ahí no había nada de esto. Y Dios vio que todo era bueno. Ahí no había enfermedad, ahí no había muerte en el capítulo 1 y capítulo 2. Pero en el capítulo 3 el hombre falla, y desde el capítulo 3 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis es Dios siempre tratando de restaurar y hacer que el hombre retorne nuevamente a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Quién está ganando la pelea, la lucha? ¿Satanás o Dios? ¿Quién la está ganando? Porque cada vez vemos que el hombre va de mal en peor. De mal en peor. Pareciera ser que el que está ganando la lucha y la batalla por la restauración del mundo es Satanás. Pareciera ser, ante los ojos humanos,
Ante los ojos naturales pareciera que es Satanás quien está ganando la lucha, pero al final no es quien gane la lucha, es quien gana la batalla final. Y la batalla final, ¿quién la va a ganar? Nuestro Dios. Dios va a vencer y va a restaurar a la humanidad, y gobernaremos con Él eternamente y para siempre en la tierra, y los justos, dice en la Biblia, heredarán la tierra. ¿Dónde están esos justos? Aquí estamos, aquí estamos. Así que siempre Dios ha querido restaurar. Y la primera familia que entra en ese proceso fue la familia de Adán y Eva. La familia de Adán y Eva. Dios nos enseña y revela cosas profundas en nuestros corazones que afectan aún nuestras familias y estorban muchas veces el plan de Dios cuando nosotros no lo entendemos. El Señor es el mismo, Él no cambia, Él es inmutable. Dios sigue transformando familias y Dios nos ha prometido creer en Él. Vamos, el que crea en mí, cree en el Señor Jesucristo, y dice la Biblia, y serás salvo tú y toda tu casa. El tema es que a veces ni nosotros creemos. Creemos que por venir a culto, que por escuchar un sermón y que por diezmar, con eso basta y sobra. No, Señor. No, Señor. Así no es. Cuando nosotros verdaderamente tenemos una convicción de amor a Dios, amamos a Dios por sobre todas las cosas. Mire, hermano, vea. Mire, esta es una radiografía de lo que se cree en Dios y de lo que se ama a Dios. Una iglesia con 1000 personas en un culto de familia, 80 personas, 70 personas. ¿Sabe qué impidió que esas más de 900 personas no estuvieran acá? Una simple lluvia. Esta es una radiografía de lo que se ama a Dios y de lo que se cree en Dios. Y de verdad quisiéramos que Lomitas fuera diferente. Yo me imagino la gente de Lomitas viviendo en Londres. Nunca se congregan, porque Londres es una de las capitales del mundo donde llueven como 300 días a la semana llueve, y con frío, ¿no? 300 días al año llueve. Ay, qué cosa, Dios mío. 300 días del año llueve, y con frío y con hielo en muchos días de esos. Entonces nunca se van a congregar. Así que Dios redime y transforma nuestra familia. Vemos el texto que acabamos de leer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿Quién es Jerusalén? ¿Qué es Jerusalén? ¿Quiénes viven en Jerusalén? ¿Qué representa Jerusalén? Jerusalén representa al pueblo de Dios. Él no está hablando con un pueblo impío. Él no está hablando con un pueblo pagano. Él está hablando con el pueblo de Dios. Si lo contextualizamos, es como si Él estuviera hablando con la iglesia. Es lo mismo. Le está diciendo: hijo de hombre, declara, notifícale a Jerusalén sus porquerías, sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Lo que le está diciendo, esas porquerías, esas abominaciones, ese pecado, esa cosa que hay en usted, es porque tiene un origen, porque hay una historia detrás de esto. Por eso sus familias están vueltas nada, porque están arrastrando con una maldición generacional.
Eso es lo que le está diciendo Dios al profeta, que le diga a Jerusalén: dígales que sus abominaciones, sus porquerías, sus pecados, es porque ustedes vienen de Canaán. ¿Y Canaán qué es? Canaán es tierra de pecado, tierra de abominación, tierra de idolatría. Le está diciendo: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Usted está entendiendo eso, ¿cierto? Lo que está diciendo, eso que usted es, no es gratis. Eso que usted hace, no es gratis. Ese geniecito suyo, no es gratis. Ese mal humor suyo, no es gratis. Ese carácter suyo, no es gratis. Esas ganas de tomar, de jartar, de emborracharse, no es gratis. Esa manía que tiene de decir mentiras, no es gratis. Esa cosa esa adicción que tiene por todo lo malo, no es gratis. Recuerda que tú vienes de Canaán, que tus padres son los amorreos y tu madre son los heteos. Lo que le está diciendo Dios al profeta es: dígale al pueblo: mire, las porquerías, el pecado, las adicciones, la idolatría, el adulterio, la mentira, la pobreza, la miseria, la religiosidad que ellos traen, lo traen porque vienen heredando eso de generación en generación y en generación y en generación. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo de ñapa, de pasapalo. Yo creo que el texto no da ni siquiera para predicar, ¿sí o no? Él solito predica. ¿Es así o no es así? ¿Usted había leído ese texto? ¿Cuántas veces lo había leído? Levante la mano. O sea, el texto, él solito hace uno el bosquejo ahí solito. Con ese texto solito uno hace el esquema completo, hace el sermón y predica solo. Una cosa increíble, hermano. Ni fuiste lavado con agua para limpiarte. ¿Qué representa el agua en la Biblia? Dos cosas: representa la palabra de Dios y representa el Espíritu Santo. O sea, estás escaso y ausente de palabra y de presencia de Dios en tu vida. Por eso es que es así. Por eso es que cualquier cosa es excusa para usted. Por eso es que usted, lo más fácil es echarle la culpa a sus padres, al gobierno, al sistema, al presidente, a la empresa, al trabajo, al dólar, al petróleo, al país. Es lo más fácil para usted salirse por la tangente, pero no se da cuenta que la culpa está adentro. Ni salada con sal, ni fuiste envuelto en faja. Así que lo que está diciendo aquí la Biblia es que la genética es integral. Y yo ya he hablado de esto en familia, ¿sí o no? La genética es integral. Nosotros heredamos costumbres, genética ambiental. ¿Recuerdan? La genética ambiental. ¿Por qué? Hola, mano, ¿cómo está, mano? Hola, Toche. Y mano, y Toche. El cucuteño, hermano. El cucuteño, mano, habla así, mano. Eso se llama genética ambiental. Y si no, pregúntenle a Lorena cómo hablan los paisanos. ¿Cómo hablan, Lorena? Pues ahora se va a meter conmigo, pastor.
Ahora se va a meter conmigo. Ya se va a meter con Pasto ahora. Eso se llama genética ambiental y eso lo heredamos nosotros. ¿Usted sabe por qué el cucuteño por naturaleza es grosero? El cucuteño, sin temor a equivocarme, es la persona más grosera en Colombia para hablar. El cucuteño promedio no habla si no dice, no puede entablar una conversación de 1 hora si no dice 10 o 20 groserías. En serio. Usted escucha hablar a otra persona, a alguien de Pereira, a alguien de Manizales, a alguien de Armenia, a alguien de Bogotá, a alguien de Cali, a alguien de Valledupar, y no los escucha diciendo las marranadas y las groserías que decimos acá. ¿Por qué? Porque es la genética ambiental. El costeño también, de la costa norte, el de la costa norte, no el de la costa sur, el de la costa atlántica, no el de la costa pacífica. Pero esa es la genética ambiental. Eso es lo que heredamos por el medio ambiente en el que vivimos, en el que nos rodeamos, en el que nos levantamos, en el que nos criamos. Y escúchenme, hay una diferencia marcada aún en zonas. Usted agarra a un cucuteño de Atalaya y es diferente a un cucuteño de Caobos. Es diferente. Usted agarra a un cucuteño de Belén y es diferente a un cucuteño de la Riviera. Diferente, hermano. Usted dice, pero estos lo sacaron de otro país. No, es del mismo país, de la misma ciudad. La genética ambiental. Tenemos los cucuteños de Belén. Sí. Yo soy de Belén. Yo soy de Belén. Nací en Belén, me crié en Belén y yo voy a Belén y no es sino entrando al barrio y de una vez la sangre se me altera. Me da rabia de una vez porque todo el mundo es atravesado, le manda la moto a uno por encima, lo mira feo, lo mira como que le va a sacar la pistola y le va a pegar un tiro. En serio, hermano. Pastor Javier es de Belén. Bueno, duró 20 años en Belén y sabe que es así. Alex es de Belén y sabe que es así. Así, de un lugar a otro cambia. Eso se llama genética ambiental. Usted sabe que hace 4 días, eso no pasa sino en Colombia. En ninguna otra parte del mundo pasa, sino en Colombia. Hace 4 días en el barrio allá en Belén, un peladito de 22 años compró un carro y se fue por el barrio a darle una vuelta en el carro y se le acercaron otros 2 pelados en una moto así, muy picado por el carro, muy creído por el carro. Y el peladito pues no les dijo nada y arrancó el carro y lo siguieron, le atravesaron la moto, sacaron la pistola y le pegaron un tiro en la cabeza y lo mataron. Con rabia porque el peladito había comprado un carro. Ahí en Belén. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza, en serio. Qué tristeza. Qué dolor. Eso se llama genética ambiental. Usted sube allá y parece que todo mundo tragara escorpiones. En serio, lo miran a uno y eso se le pega a uno. Uno va entrando y le da rabia ya cuando va entrando. ¿Qué cosa? Genética ambiental. Así que la genética es integral. Hay una genética física. Yo decía la otra vez predicando de esto, ¿sabe por qué usted es narizón? Porque su papá es narizón. O porque su mamá es narizona. ¿Sabe por qué usted tiene los ojos así grandototes? Porque o su mamá o su papá o sus abuelos lo tienen grandototes. Yo no le entendí nada, pero bueno. A usted no le entiendo ni cuando habla, hermano. Así son los de ¿cómo es?
¿Cómo es? ¿Cómo es que llama la ciudad esto? San Fernando de Apure. Los de San Fernando de Apure ni se les entiende cuando hablan, igual que el maracucho. Ni se le entiende cuando habla. Eso se llama genética ambiental, genética física. Se heredan los ojos, se heredan los rasgos físicos. Esos rasgos físicos no. Usted mira a su hijo caminar y camina igualito a usted. Igualito a usted. Se heredan, escúcheme, se hereda el carácter. ¿Sabe cómo me dice mi hijo a mí? Y lo voy a decir, yo esperaba que hoy no viniera mi mamá, pero vino. ¿Sabe cómo me dice? Me dice Margarito. Mi mamá se llama Margarita y él me dice, venga Margarito. Y usted sabe por qué, ¿cierto? Porque, mire ese papá, parece a mi nona. Es igualito a mi nona. Dice lo mismo que mi nona. Habla igualito que mi nona. Ya no me quieren. Me voy mejor por allá donde esté solo. Ahora ya nadie me llama, nadie me busca, nadie me quiere. Margarito. Usted sabe cómo eso es herencia. Herencia. Lo que le está diciendo Dios aquí al profeta, dígale a ese pueblo que ese pecado, que esas abominaciones, que esa porquería en la que andan es pura herencia. Y que tienen que cortar con esta herencia porque está destruyendo las familias. Se están acabando los hogares, se están acabando las esposas, los esposos, los hijos. Eso es lo que le está diciendo. Así que la genética es integral, física, emocional, espiritual, ambiental. Todo tiene que ver con esto. La genética contiene todo el diseño de una persona, y no solo para el momento de su gestación, sino para el resto de su vida. Déjeme hacer un paréntesis para que usted me lo entienda. Usted recuerda el milagro que Jesús hizo en la Biblia. No sé si me lo puede conseguir, coloca el pasaje. Recuerda el milagro que Jesús escupió en tierra, hizo lodo, barro con la saliva, hermano. Qué cosa con Jesús. Y volvió y escupió, como que poquita saliva, más saliva, y hace barro y le pone a un ciego. Y después el ciego le dice al ciego, ¿qué ves? Y el ciego dice, veo árboles. Y después otra vez, ¿qué ve? Veo hombres moviéndose. ¿Recuerdan el milagro? ¿Por qué Jesús escupió en tierra? Es porque Jesús es muy cochino, como dice el hermano. ¿Por qué hizo ese milagro? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Nunca. O sea, ¿no le da curiosidad por qué Jesús por qué Jesús más bien no hizo se sanó y ya, y no botar un gargajo ahí y hacer barro, hermano? ¿En serio? ¿Ah? ¿Qué es lo que hay en la saliva? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Genes. Genes. Es elemental lo que Dios está haciendo. Genes. Él está colocando los genes en el diseño original. ¿De a dónde hizo Dios al hombre? De la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Dios ahí en ese momento? Agarrar el barro y hacer un ojo y ponérselo. Por eso el hombre, cuando ve lo que ve el primer hombre. Bueno, ese no es el tema de la predicación. Ese no es el tema. Pero escúcheme, la genética va en todo. Absolutamente en todo. Así que la herencia
involucra también el pecado de generación en generación y en generación, y esto es lo que hace que las familias se acaben y se destruyan. Por ejemplo, ¿quiénes son nuevitos aquí en el Evangelio? Levante la mano que tengan no más de 3 años. No más de 3 años. Levante la mano sin temor. No más de 3 años. No más de 3 años. Por allá todos tienen más de 3 años de ser cristianos. Más de 3 años. Me imagino que ya están todos sirviendo, ¿no? Porque después de 3 años ya tenemos que dar frutos, dice la Biblia. Mire, escúchenme. Yo les pregunto a ustedes, y no solamente a los de no más de 3 años, sino a todos: antes de ser cristiano, ¿qué era usted? ¿Qué era? ¿Qué era? No, en religión, ¿qué era? ¿A qué religión pertenecía? Católico. Católico, apostólico y romano. Hermano, el 99% de la gente en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en toda Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, el 99% católicos. Desde México hasta la Patagonia. ¿Y por qué somos católicos? Por herencia. Por herencia. Eso es una herencia religiosa. ¿Y qué es lo que trae esa herencia? El catolicismo. ¿Qué fue lo que trajo o ha traído el catolicismo en los países latinoamericanos? Que miseria, pobreza, violencia. Eso es lo único que ha traído. Y lo que les está diciendo Dios a este pueblo es que ustedes se desviaron. Ustedes se volvieron idólatras porque aprendieron eso allá en Canaán. Por eso sus padres son estos y son estos. Y eso es una herencia maldita que hace que destruya familias, destruya hogares y traiga miseria a las casas. Así que la herencia involucra pecados generacionales y involucra aflicciones. El profeta Ezequiel nos enseña que el antepasado cananeo de Israel tenía influencia en su actualidad, pues estaban adorando a los Baales, a Molot y a dioses cananeos. Este culto era de desorden en el sentido total de la palabra. Era una abominación para Dios. Estaban haciendo lo que hicieron sus antepasados. Estaban repitiendo la historia. Se estaban tropezando con la misma piedra. Tu origen es de la tierra de Canaán, le dice. Nuestro origen está marcado también por la tierra donde nacemos. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Usted fue católico toda la vida y por eso es que es tan complicado para usted cuando llega al evangelio y se convierte, tan complicado diezmar y ofrendar. Usted dirá: ay, pastor, ¿ahora qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver, hermano? Todo. Mire, la religión católica lo único que trajo fue miseria, muerte, destrucción y engaño. Ellos llegaron aquí hace más de 500 años con sus curas, con su inquisición, a forzar a los indios a convertirse a la religión de ellos, a matarlos, a violarlas a las indias, a llevarse a las mejores indias, a llevarse el oro y a traer pobreza sobre la gente y a decirle a la gente y a enseñarle que entre más pobre sea usted, más pobre, es más humilde, y más rápido se va para el cielo. Y el latino confunde la pobreza con humildad. Y no tiene nada que ver la pobreza con humildad. Y les enseñaron a dar limosnas, a dar moneditas para
para los rezos, para los muertos, para sacar a los del purgatorio, para llevarlos a descansar, para una misa, para esto, limosna, para esto, limosna, para aquello. Cuando usted llega al evangelio, el evangelio es una cultura diferente. Y en el evangelio Dios nos enseña que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y como reyes y sacerdotes tenemos que vivir como reyes, comportarnos como reyes, hablar como reyes, pensar como reyes, actuar como reyes. Pero eso la gente ni se lo cree, hermano. Ni se lo cree. Y escúcheme. Y el principio básico del evangelio en la cultura del reino es que para usted ser prosperado, para ser bendecido, para tener poder, tener autoridad, tener dominio, para tener dinero, para vivir bien, para tener casa, para tener propiedades, para ser un verdadero hijo de Dios en todo el sentido de la palabra, el principio básico es el dar. Por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay 554 textos que hablan de esto. Solo hay 240 textos que hablan de salvación y hay 554, el doble, que hablan del dar y la generosidad. Y la Biblia dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada se dará en vuestro regazo, porque así como tú das, se le dará. Y la Biblia dice: es mejor dar que recibir. Y la Biblia dice: ¿quién soy yo? ¿Quién es tu pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes a ti. Pues todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando nosotros entendemos ese principio, entonces nosotros vivimos en otro nivel. En otro nivel. Dejamos de vivir en el nivel de desierto y empezamos a vivir en el nivel de la tierra prometida. ¿Cuál es el nivel de desierto? ¿Cuál es? Como decía mi abuelita, colando y pasando. ¿Sabe cómo vivían en el desierto? Nunca les faltaba la ropa, pero siempre era la misma. Nunca les faltaba el calzado, pero siempre era el mismo. Nunca les faltaba el maná, pero siempre era el mismo. Y cada día tenían que levantarse y mirar al cielo y esperar que cayera maná del cielo, viviendo al día, al día, al día, al día, al día. Eso es nivel de desierto. Y así hay gente en la iglesia que vive al día. Dios le da, Dios le da, Dios le da lo necesario. Y yo le pregunto a usted: ¿usted quiere lo necesario o usted quiere la abundancia que Dios tiene? ¿Y usted cree que Dios no quiere darnos lo más de Él para nosotros? Sí. Lo que pasa es que nosotros no entendemos el principio. Da y se os dará. Pero la Iglesia Católica nos enseñó a nosotros a dar limosnas. Entonces cuando llegamos a la iglesia y nos hablan de ofrenda y de diezmo, ya se metió. Ahora por ahí va la puñalada. Hermano, mire, diezme usted o no diezme, dé usted o no dé, la obra del Señor sigue. Nunca se va a parar, nunca, nunca. Mi pregunta es: ¿quién gana y quién pierde? Usted ha visto la cultura americana. ¿Sabe por qué nosotros estamos aquí hoy? Primeramente, gracias a Dios, y segundo, a un pueblo que entendió el dar. Yo estuve ahorita hace 20 días parado en la calle donde empezó todo, en la calle Azusa, ahí en Los Ángeles. Me paré ahí, me paré en el postal, me paré en la casa donde empezó todo. Un hombre que empezó con una oración ahí y se le unió a la iglesia y empezaron a orar y a orar y a orar, y ahí en esa casa empezó el avivamiento de la calle Azusa. Y de ahí, de esa casa y de esa calle salieron misioneros para todas partes del mundo. ¿Y sabe qué hacían ellos? Ir, suelte, 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 suelte. Y por eso es que están las iglesias
todas las iglesias pentecostales en el mundo, porque nacieron ahí en una calle. Y usted le dice a un norteamericano que mire, necesitamos comprar 100 sillas, hay 1000 personas en la iglesia, necesitamos comprar 100 sillas, se para uno solo y dice: yo las pongo, yo las doy. Uno solo se para. Necesitamos comprar el lote de la mano derecha para hacer un parqueadero, solo que el lote vale 1,000 millones de pesos. Se para uno solo y dice: yo lo doy. Necesitamos construir los salones para los niños, pero vale 500 millones de pesos. Se para uno solo y yo lo doy. Yo vi eso, yo lo vi. Ustedes conocen la historia de la Catedral de Cristal. La Catedral de Cristal quebró por mala administración. ¿Y sabe a quién llevaron para ver si podían sacar adelante el proyecto? A Dante Gebet. A los 2 años quebró. Es una cosa de locos. Una cosa es lo que uno ve por televisión y otra cosa es lo que está allá. Es todo un complejo temático la Catedral de Cristal. Yo no sé cuántas hectáreas son de construcción, son edificios, y no es solamente la iglesia, son edificios y edificios y edificios y edificios, todo de cristianos evangélicos. Entonces el asunto quebró y dijo Dantes: ¿qué hacemos ahora? Nos vamos de aquí. Se fueron con 300, 400 personas, se fueron. Pastor, busque un lugar. Buscó un lugar en una ciudad de ahí del condado de Los Ángeles que se llama Anaheim. Y escúcheme, el auditorio costaba $4 millones. Estamos hablando de mal contados 16,000 millones de pesos. Tenemos este auditorio, vale $4 millones. Separaron 3. Pastor, yo pongo 1, el otro yo pongo 1, el otro yo pongo 2. Y compraron el auditorio. Y ahora usted pregunta: ¿por qué esa gente es tan próspera? Porque las bases de ellos es la palabra. La cultura de ellos es la cultura del reino. Del que es cristiano, porque hay de toda clase también. Pero el que es cristiano, hermano, no le duele para nada dar a Dios lo que es de Dios. A nosotros nos ganamos 10 millones de pesos. Cuando nos ganamos 1 millón de pesos, damos 1 millón, los 100,000 pesitos. Ahí casi que temblándonos la mano, los 100,000. Pero cuando nos ganamos 10 millones, uy, es que 1 millón, comienza el enemigo a mandar los dardos. Uy, ¿qué irá a hacer el pastor con ese millón? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo mejor le compro mercado a los pobres. A Jesús le hicieron la misma pregunta y Jesús dijo: los pobres siempre estarán con nosotros. ¿Usted cree que comprándole 10 mercaditos a los pobres usted solucionó la pobreza en el mundo? Porque cree que está haciendo bien. Y entonces los 10 mercaditos a los pobres no le valen 1 millón, sino le valen 200,000. Y con esto le hizo trueque a Dios. Le hizo trueque a Dios. Y usted creyó que el Señor se comió el cuento. Y entonces dice la Biblia: gastamos, trabajamos y ganamos y acumulamos y echamos en saco roto. Nunca vamos a ver lo que necesitamos ver. Esa es una herencia genética nuestra. Y por eso es que las familias latinas, por lo general, son familias pobres y arruinadas, viviendo al día, viviendo a ver que si gana Petro, a ver si nos dan 500,000 mensuales, y con eso somos 4, vamos a hacer 2 hijos más para que sean 6, y por cada uno 500,000. Hay gente que piensa así, hermano. Yo conozco gente que le hace 5 y 6 hijos a la mujer para que le llegue en eso que da Confanorte, le llegue más el chequecito. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Eso se llama herencia. Maldiciones generacionales. Tu origen es de la tierra de Canaán. Nuestro origen está marcado por la tierra donde nacemos, los colombianos y nuestros antepasados católicos. Nuestra violencia no es gratis. ¿No es esto que somos violentos por naturaleza, hermano? Somos
violentos. Quizás usted no sabe porque no ha salido, no ha ido a otras culturas, pero usted se relaciona con los coreanos en Corea del Sur, con los japoneses, con los mismos americanos. La otra vez me le acerqué a unos señores, me miraron y se asustaron de una vez. Yo dije, ¿pero esto qué le pasa? No, pastor, pues aquí la gente no. Pero no, ¿qué? ¿Yo qué les voy a hacer? Les iba a preguntar. No, pastor, no, aquí es diferente. Estamos por allá en un lugar que se llama Laguna Beach o Beach, no sé, como sea, usted me entendió. ¿Por qué? Porque nosotros somos violentos aún hasta para hablar. A veces hablamos y parece que estuviéramos peleando. Eso se llama herencia generacional. Herencia generacional. Yo tenía problemas con eso, hermano. Cuando le pedía a alguien un favor, pero no me regañe. Pero no, yo no estoy regañando. No, pero es que mire usted que parece que estuviera peleando conmigo. No, yo no estoy peleando. Y entonces me causó un trauma tan grande esto en mí. Me causó un trauma que después pasé al otro extremo. Parecía que estuviera llorando siempre. Y trabajé casi 20 años en una agencia de aduanas y todos los días metidos en la DIAN. Y me decía, Alex, pero no llore. Pero es que yo no estoy llorando. Pero no llore, Alex. Pero es que yo no estoy llorando. Eso se llaman herencias, maldiciones generacionales. Y esto lo heredan todo nuestro núcleo familiar. Así que hay tierras manchadas de sangre desde nuestros ancestros indígenas hasta hoy día, y debemos renunciar a esa herencia de sangre. Por eso la intolerancia de hoy día, los homicidios, los suicidios, la violencia doméstica, el crimen. Hermano, mire, aquí en Colombia se matan por política. Somos intolerantes hasta en esto. Aún en la iglesia, este es por Petro y el otro por Fico, y se comienzan a tener rabia los mismos evangélicos, porque el uno está por Petro y el otro por Fico. Que Dios nos ayude. Tu padre fue amorreo, tu madre etea. Amorreo significa amargo, rebelde, charlatán. Eteo significa uno que teme, uno que es quebrantado. Entonces podemos decir que hablamos de un corazón resistido y temeroso que genera un comportamiento rebelde y cosecha el quebrantamiento o el fracaso. Una persona rebelde y fracasada. Canaán era continuamente sometida por Asiria y por Egipto, generando esto un continuo miedo, resentimiento, rebeldía y caída. Este ciclo se da también en el ser humano cuando no nos rendimos a Dios. Podemos ser evangélicos y seguimos con los mismos resabios, con la misma rabia, con la misma ira, con las mismas mentiras, con la misma adicción. Hay gente en la iglesia que es adicta a cosas que no están bien. Yo les he contado el testimonio de la hermana de Protocolo que fuimos a visitar hace unos 20 años atrás. Iba con el pastor Emilio a visitar la hermana allá en Belén. Líder de Protocolo, líder, como 15 años en la iglesia, sirviendo. Y llegamos, y cuando el pastor llegó y yo con él, y la hermana abre, ¡ay, pastor! De una vez pegó el brinco, ¡ay, pastor! Se mandó la mano atrás. ¿Por qué no avisó? No, hermana, es que pasamos por aquí, queríamos visitarla y orar por usted, y ella no se quitaba la mano de atrás, ¿no? Y yo como un poquito de chismoso ahí, como mirar a ver qué era lo que tenía atrás, pero después el olor la delató. Empezó a salir el humito por detrás.
Ah, se le estaba quemando el pelo. Entonces, hermana, usted necesita una liberación, le dijo el pastor Emilio. Ay, pastor, empezó a llorar la hermana, sacó el chicote que tenía ahí, el chimbumbo que tenía ahí. Pastor, yo tengo 15 años en la iglesia, pero no he podido dejar el cigarrillo, pastor. Tocó orar por ella y hacer un seguimiento con ella. 15 años en la iglesia, 15 años. Así hay hermanos que tienen 15 años, 10 años y todavía son mentirosos. Todavía les gusta la mentira. Todavía son orgullosos. Todavía son arrogantes. Y paro ahí porque así que este ciclo se detiene cuando le pedimos a Dios y nos rendimos a Dios. Y el versículo 4 nos describe la manera histórica y cultural del parto en aquellos tiempos. Cabe destacar la frase: el día de tu nacimiento no fue cortado tu ombligo. El cordón umbilical sirve al bebé en gestación para alimentarse y para respirar. Es decir, recibe su vida a través del cordón umbilical. La expresión indica que Israel se sigue alimentando de sus antepasados cananeos, y por eso el culto a los ídolos y a los dioses. ¿Sabe qué me decía el pastor Omar? Esa frase se me quedó metida aquí en la cabeza, entre ceja y ceja. Me la dijo como unas 20 veces hasta que ya no tuvo que decirla más. Cuando yo salí de Belén, yo salí de Belén en el 2006. Han pasado, ¿cuántos años? ¿Cuántos? 16 años. Y todavía recuerdo mi casa. Y anhelo, deseo, es la única iglesia donde deseo que me inviten a predicar, y nunca me invitan a predicar. Nunca me invitan a predicar. No sé por qué no invitan a predicar ni al pastor, menos me van a invitar a mí. Y yo estaba con esa cosita cuando estaba en Pinos. ¿Y sabe qué me decía el pastor? Corte el cordón umbilical. Corte el cordón umbilical. Corte el cordón umbilical. Usted ya salió de Belén, échele tierra a Belén. Belén ya está muerto para usted. Y sabe, iglesia, eso pasa con muchos cristianos. ¿Sabe por qué hay mucha gente? Ustedes no fueron los que se quedaron por la lluvia, ustedes no. Ustedes no. Después le dicen a ellos: ¿por qué siguen diciendo mentiras? ¿Por qué siguen haciendo cosas que no le agradan a Dios? Porque no han cortado todavía el cordón umbilical. Todavía se siguen alimentando de sus antepasados. Ejemplo: yo soy así. ¿Y qué? Mi papá era así, mi mamá era así, por eso yo soy así. ¿Y qué? A mí no me dieron amor, por eso yo no doy amor. A mí no me abrazaron, por eso yo no abrazo. ¿Y qué? Corte el cordón umbilical. Entierre eso. Acabe con eso, porque eso destruye familias. Déjeme ir terminando ya. Así que al considerar la vida de nuestros padres, podemos encontrar cosas que inconstantemente hoy estamos repitiendo: violencia verbal, violencia física, matrimonios aparentes. La otra vez, hace unos 4 años, yo tenía unos líderes, buenos líderes, y un día se le dio al esposo del hogar decirme: pastor, me voy. No, hace como unos 6 años. Pastor, me voy. Y yo le dije:
¿Por qué se va, hermano? Si usted está sirviendo, usted tiene departamento aquí, usted tiene esto, su esposa está haciendo esto, sus hijos están haciendo esto, ustedes tienen una familia muy bonita. Era lo que yo veía. Ustedes tienen una familia muy bonita y todos son familia de altar. Me voy, pastor, me voy. Pero ¿por qué se va, hermano? No, es que yo no vengo a pedirle a usted consejo, vengo a informarle que me voy. Así me dijo. Y yo le dije, bueno. Y me voy a separar para que sepa. Cuando me dijo así, no, hermano, pero bájele. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que lo de nosotros es pura apariencia. Eso está pegado con saliva. El líder me sale con eso, hermano. Pura apariencia, eso está pegado con saliva. ¿Usted está aquí? Hay matrimonios que son pura fachada. Pura fachada. Pura apariencia. Pura apariencia. El matrimonio feliz. La familia feliz. La familia, ¿cómo se llama la familia? Es la de la película. ¿La familia qué? ¿Cuál? Bueno, la familia feliz. Los hijos, los mejores hijos. La esposa, la mejor esposa. El esposo, el mejor esposo. El perro, el mejor perro. Y cuando la realidad es que la mujer haciendo y deshaciendo, el esposo haciendo y deshaciendo, y los hijos queriendo irse de la casa. Queriendo irse de la casa. Puras apariencias. Así que familias donde existen matriarcados, donde hay machismo y donde hay feminismo. Con esto quiero terminar. Mire, escúcheme. El diseño original de Dios es uno solo. No son dos, ni son tres, ni son cuatro. Es uno solo. Y cada integrante de la familia tiene sus roles y cumple sus funciones como Dios lo mandó, no como a ellos les parece. Pero ayer le decía a los líderes, como para motivarlos que vinieran, pero no vinieron. No vinieron. Como cosa rara, ¿no? No apoyan los cultos entre semana. Habían 250 líderes anoche acá. Y solo habrán, levante la mano los líderes y hacemos un contadito ahí por encima. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 líderes. 16, se quedaron 240. Y le decíamos del feminismo satánico que está ocurriendo hoy en día. ¿Y sabe qué es lo peor? Que está metido en la iglesia. Que está metido en la iglesia. Si quieren los muchachos, súbanse. Es algo satánico. Escúcheme esto, porque esto lo estuve leyendo y me llamó la atención y quise traerlo. Es un movimiento que busca la igualdad en el reconocimiento y derechos entre hombres y mujeres. Ese es el feminismo. Desde el punto de vista inicial, muy bueno. Las intenciones eran muy buenas, eran loables. Por favor, esté aquí atento. En un inicio, los planes era conseguir que la mujer pudiera votar, que pudiera estudiar en la universidad, que pudiera comprar propiedades y lograr condiciones de empleo igualitarias. Con eso estamos prácticamente todos de acuerdo, ¿sí o no? Que pueda votar, que pueda estudiar, que pueda tener las mismas condiciones del hombre, que pueda tener trabajos dignos. Hasta ahí todo está bien, ¿cierto? Pero la mujer fue creada para ser la ayuda idónea del hombre. Eso dice la Biblia. Esto no significa que sea inferior al hombre.
Ella fue creada como ayuda perfecta en el desarrollo de sus labores. Dios asignó funciones y roles diferentes a cada miembro y a cada integrante de la familia. La Biblia dice: luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ayuda adecuada para él. El hombre tiene el papel de ser el líder, la cabeza de su hogar, guiar con su consejo, ofrecer protección, proveer para la casa. La Biblia dice que los que no proveen para la casa han negado la fe y es peor que un impío. Peor que un impío. Ese es el rol primordial del hombre en la casa, en la familia. Así que Dios lo hizo a él más fuerte físicamente para que se encargara de los trabajos más pesados. A la vez lo creó como un ser más práctico y menos sentimental. Mientras la mujer le pone el corazón a todo, el hombre le pone la razón. Y a veces no entendemos esas cosas. Por otro lado, hizo a la mujer para ser racional o relacional, más bien relacional, para ser nutridora de las emociones y equipada para llevar en su vientre a un ser vivo, amamantarlo y cuidarlo. Ella con frecuencia es más sensible ante las necesidades del hogar. Tiene un ojo clínico para esto, la mujer, sirviendo como apoyo y como estímulo para el hombre. Fue creada para ser su mano derecha, el viento bajo sus alas, y para ser liderada por el hombre. La mujer se siente protegida cuando tiene un hombre que ocupa su lugar. Dice la Biblia: creó pues al hombre a su imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios no dice que son creados con estatus de segunda clase las mujeres, no, las creó a su imagen también, y con los mismos valores y con el mismo valor, pero con diferentes roles, con diferentes papeles, con diferentes funciones. Pero ¿qué es lo que está haciendo el feminismo en el siglo XXI? Allá en el mundo lo está acabando, lo está destrozando, pero está metido en la iglesia. Está acabando familias, está destruyendo hogares. Aunque el feminismo se ha apuntado a problemas reales, pecados que también han dañado a la mujer, ideas y acciones ajenas a lo que la Biblia enseña, es lo que están enseñando hoy en día. Conseguí páginas cristianas, mujeres feministas cristianas. Involucran pecados. Es una filosofía que desde su origen no considera a Dios para nada y ha dañado la sociedad, la familia, los hogares, los hijos, y la iglesia la está dañando. El feminismo involucra pecados cuando cuestiona la asignación de roles establecidos por Dios para el hombre y la mujer. Es una rebeldía abierta contra los planes y contra la autoridad de Dios. Las mujeres feministas no aceptan que el hombre es la cabeza del hogar. No lo aceptan. Ve como indignante ser la ayuda idónea de un hombre y expone abiertamente su insatisfacción del diseño original de Dios. Cuando busca la legalización del aborto, justificando que la mujer tiene derecho a hacer lo que quiere con su cuerpo, viéndose los hijos como un estorbo para ellos. ¿Por qué no piensan antes de que las embaracen? Y al principio era que era por violación o malformación, ahora es por lo que sea. Por lo que sea. Y hacen pancartas y hacen marchas y hacen arengas para que esto ocurra. Mire que en Estados Unidos están reevaluando eso. Y está el Congreso reunido en estos momentos para tumbar ese proyecto satánico del infierno. En Estados Unidos. En este momento está el Congreso trabajando en eso. Cuando aplauden el derecho de tener relaciones sexuales libertinas,
Esto hace el feminismo. Es que, ¿por qué tiene que ser con mi esposo solamente? No, ¿por qué? Si me gusta aquel y me gusta aquel otro, yo quiero sentirme bien. Quiero tener orgasmos seguidos. Ya con mi esposo no los tengo. Eso hace el feminismo. Perdóneme, es un culto de familia, pero hay que hablarlo. Se tenía que decir. Sabemos que nuestro cuerpo le pertenece a Dios y que las relaciones sexuales deben tenerse dentro del marco legal de Dios. Nos guste o no nos guste, hermano. Es así. Cuando buscan controlar y menospreciar al hombre usando su poder, su inteligencia y su atractivo físico. ¿Usted qué mira en las propagandas ahora? Viejas en pelotas a toda hora. Eso es lo que vende, eso es lo que atrae. ¿Cuáles son las mayores influencers ahora? Cualquier mujer se para y dice 3 cosas con inteligencia y tiene 3 seguidores. Pero se para otro y se quita los calzones y se quita los brasieles, entonces tiene 3 millones de seguidores. Perdóneme, hermano, pero esta es la realidad de nuestro mundo hoy. Y cristianas en esto, no se lo digan a nadie, cristianas, hermanitas en esto, siendo influencers. Ay, yo no me voy a quitar todo, solo me voy a quitar la blusita nomás y de medio ladito así. Evangélicas. Eso es lo que el feminismo enseña. Su cuerpo vale, su cuerpo es lo mejor. Exhíbalo, regálelo, véndalo, vaya, relájese, libertinaje, sexo libre. Cuando plantean que la mujer debe ser liberada de su rol de madre y esposa, lo cual consideran opresivo para ellas. El feminismo, la verdadera libertad la encontramos en Dios, quien es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pero, ay, ¿acaso es que yo nací para qué? Para criar hijos y para cuidar la casa. No, yo no nací para eso. No se le está diciendo que haga eso todo el tiempo, pero tampoco sea rebelde contra Dios. Hay mujeres que nacieron demasiado inteligentes, y esa inteligencia hay que sacarle provecho en el trabajo, en la economía, en todo. Pero no por eso tiene que pisotear al hombre, porque hay mujeres que ganan plata en la casa y ganan más que el hombre, y entonces quieren mandar, quieren pisotearlo, quieren acabarlo, quieren menospreciarlo. No, señor. No, señor. Porque es que el feminismo, porque es que ahora la liberación femenina. Vaya la vida que empezó la liberación femenina. Así que el feminismo ha traído una seria crisis en la familia. Las mujeres se encuentran poco honroso quedarse a cuidar el hogar y criar a los hijos. Esto fue escrito por una mujer, esto que yo les estoy leyendo aquí, que estuvo en el feminismo muchos años y su hogar fue acabado y destruido. Muchos niños crecen sin guía o simplemente son entretenidos para interferir, para que no interfieran en los planes de su madre. ¿Sabe quiénes son los que están criando a los niños hoy día en esas casas de machistas y de feministas? El celular. Les dan el celular para que se entretengan. Esto sí que hace daño, hermano. Y uno es el primero que comete esos errores. Les dan el celular para que se entretengan, y el celular es el que les está enseñando, los está entreteniendo, los están bombardeando. Ellos ya hablan diferente a uno, diferente. Los está acabando, los está destruyendo, les está quemando las neuronas. Antes no habían celulares, no había internet, no había nada, y los niños eran más inteligentes que ahora, porque usaban el cerebro, lo usaban. Eran menos rebeldes, honraban a sus padres. Vaya uno antes a decirle o alzarle la voz al papá o a la mamá. No, ahora es normal que
que una muchacha de 15 años se levante y le meta una cachetada a la mamá. Es normal. Eso es normal. Ay, usted dirá, pastor, está exagerando, está exagerando. Aquí pasa eso, aquí en esta iglesia, no en el Divino Niño, aquí. Aquí. Hemos tenido madres llorando aquí, papá, pastor, mi hija me metió una cachetada. Así están los hogares. Así están los hogares. Y todo esto, ¿sabe por qué? Porque no hemos cortado el cordón. Yo pienso que hoy es la noche, hoy es el día y ahora es el tiempo de cortar con ese cordón umbilical de nuestros antepasados. Amén. De nuestros antepasados. Si ellos eran así, bueno, gloria a Dios. Pero ahora nosotros somos hijos de Dios. Somos diferentes. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos el ADN del Rey. Amén. Y escúcheme, consejo para los padres, de los cuales me incluyo yo también. Menos celular para los hijos y más Biblia, más palabra.